Del día. La voz de los protagonistas. En contextos. Hay un gusto poder platicar con el doctor Edgar Salinas Uribe en su contexto de la sostenibilidad. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenos días. Hola, Manu, muy buenos días para ti, para Marcela, para Arturo. Buenos días, Edgar. Pues fíjense que me gustaría introducir el tema de hoy justamente con la pregunta que plantean, porque está muy vinculado. De pronto pudiera parecerse que la sostenibilidad está relacionada exclusivamente con medio ambiente o incluso con desarrollo económico o con protección de los ecosistemas, pero como está concebida desde la perspectiva de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la sostenibilidad tiene que ver mucho también con instituciones. Y lo que hoy plantean al final del día significa también una inoperancia o una ineficacia de las instituciones en un supuesto Estado de Derecho como es el Estado mexicano. Después de 16 años y no encontrar una respuesta sólida, pues pareciera ser que hay allí una debilidad en el Estado mexicano, lo voy a dejar así de grande, para poder garantizar la justicia, el acceso a esta y una expedición pronta y eficaz de la misma a sus ciudadanos. Esto tiene que ver mucho con el objetivo 16 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y este objetivo es muy importante porque, así como plantea la relevancia de alcanzar ciertos estándares en lo que respecta al Estado de Derecho, también lo hace en lo que se refiere a la protección de libertades fundamentales. Y es el tema que quisiera hoy abordar con ustedes, Manu. La semana pasada, pues se publicó este reporte que periódicamente da a conocer la unidad de inteligencia de The Economist. The Economist, al final del día, más allá de la parte mediática que tiene, también es una especie de despacho que analiza riesgos a nivel global, ¿no? Las grandes empresas, las grandes corporaciones, incluso los gobiernos, suelen ser consumidores de este tipo de análisis a la hora de plantearse alguna inversión o alguna promoción específica, pues analizan cuáles son los riesgos o la matriz de riesgos en un territorio determinado, en un país, en una región. Bueno, pues este think tank lanzó la publicación y nos encontramos con la muy desagradable sorpresa de la degradación en ese ranking de nuestro país. En otras palabras, a partir de la medición que establecen, somos menos democráticos. Esto además se da en una coyuntura, la semana pasada fue especialmente significativa en ello y bueno, estos últimos días también, de un ataque a la prensa desde distintos ámbitos del poder. Bueno, la calificación justamente está construida en base a 60 indicadores, entre los cuales por supuesto está la protección o la posibilidad de hacer periodismo en plena libertad. Pero después de analizar esos 60 indicadores para México, resulta que tenemos una calificación que para América Latina, y yo creo que esto nos va a dar mucha idea de dónde estamos, para América Latina solamente estamos por encima de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Haití. Caray. O sea, digo que son dictaduras abiertamente, ¿no? Nightmare Dream, Justamente Dream, colocan, ¿no? nos colocan ellos dividen en 4 dimensiones o en 4 grados el nivel de desarrollo democrático. El primero sería como democracia plena, el segundo sería una democracia débil, o fallida, el tercero, que es donde nosotros estamos, ya no lo califican como democracia, ni siquiera plena ni débil, sino como un régimen híbrido mucho más cercano al 4º grado, que sería dictadura. Pero ¿qué características tiene, Edgar? Perdóname que te interrumpa, pero sí me parece muy importante, porque cada una debe de tener diferentes referentes, ¿no? Y entonces, es muy, ¿cómo muy estamos? Relevante la pregunta, Marcela, porque una de las principales son los ataques a la prensa. Y a mí me llamó muchísimo la atención que en medio de la publicación de este reporte se arreciaran los ataques a la prensa con lamentables asesinatos y todo un historial que tenemos al respecto. El otro es, y por eso iniciaba con la alusión
a la pregunta del día de hoy en relación a pasta de conchos, la vigencia del Estado de Derecho con un poder judicial autónomo e independiente. Otro aspecto es la participación política y la garantía de que desde el poder no se conculcan libertades de adversarios políticos. Y esto también es muy interesante en el contexto actual que estamos viviendo, en donde la polarización se ha vuelto una estrategia de política sin medir los límites de respeto a las diferencias políticas. Justamente un régimen democrático se supone que es una arena que en el marco de la ley permite, propicia, abona, pero también protege la libertad de pensamiento, las libertades políticas para presentar distintas alternativas en torno a un país. Son 60 indicadores, Marcela, son muchos, pero yo quisiera destacar estos justamente por el contexto pues que estamos viendo de violencia política, ya no solamente contra adversarios, digámoslo así, partidistas, sino muy particularmente en los últimos días en nuestro país contra la prensa. Uh-huh. Ahora, Edgar, hubo quien desestimó esta medición de The Economist, sobre todo en su gran mayoría, pues personas afines a la Cuarta Transformación, pero señalaron que luego parte de una visión muy particular. Incluso por ahí señalamientos de que consideraba a Hungría una democracia plena, cuando hubo quien señaló, bueno, ahí se censura a la prensa, no hay libertades, por ejemplo, para el Poder Judicial, y una serie de situaciones, de alguna manera como que desestimando la posición en la que se encontraba México, que como bien nos relatas, pues un peldaño apenas arriba del autoritarismo, ¿no? En términos de puntaje, 6.07 puntos de calificación. En 2021 se retrocedió, bueno, en 2020 a 5.54. Entonces, esto que ya decías, que nos colocan ahí en un régimen híbrido, se hace énfasis en que el presidente López Obrador ha continuado esfuerzos por concentrar el poder, que ha sido intolerante con la prensa, con sus críticos, incluyendo incluso sus aliados. Se hace referencia a la violencia que vive el país. Pues, ¿qué opinas de esta postura, desestimando un poco la medición de The Economist? Fíjate que me di a la tarea de leer el apéndice metodológico, porque justamente a la hora de revisar cualquier ranking, pues hay que ver cómo está construido, exacto, cuáles son las fuentes de información, cómo ponderan los distintos indicadores. Y me parece muy interesante la transparencia con que The Economist o su unidad de inteligencia plantea la discusión primero en torno a qué es democracia. Y lo primero que hacen, Manu, es reconocer que el debate está abierto. Sin embargo, en ese debate abierto, teóricamente, hay un consenso sobre los aspectos básicos, fundamentales de lo que podríamos denominar democracia, ¿no? Libertades políticas, Estado de Derecho, participación política, elecciones periódicas recurrentes, seguras y transparentes, como las básicas. Pero en este apéndice hacen una discusión de qué otros elementos se han incorporado para distintas mediciones que han hecho múltiples organismos, desde organismos de las Naciones Unidas hasta universidades. Entonces, ellos recogen distintos instrumentos de medición de desempeño democrático y al final del día, con la discusión teórica abierta, con esos insumos, plantean estos 60 indicadores. Me parece algo muy robusto a la hora de calificar cualquier realidad. Si sobre un fenómeno económico, imagínate, tú elaboras un ranking sobre 60 indicadores, seguramente estás ponderando muchísimas perspectivas que le dan robustez a este instrumento. Y de lo que yo observé en este apéndice metodológico, puedo decir que es un instrumento robusto en torno a un fenómeno que teóricamente mantiene abierta la discusión. Sí, qué bueno que apuntas ello, Edgar, y que hayas revisado a profundidad. Ahora, ¿esto qué tan reversible es? Porque obviamente el puntaje puede ir variando de un año a otro, dependiendo de ciertas decisiones que se tomen a nivel gubernamental, de implementación de políticas públicas, de cómo vaya la dinámica social, también en aspectos como violencia y demás.
¿Qué expectativas hay para que esto se revierta de cara a este 2022? Mira, yo saco varias conclusiones, pero quisiera apuntar dos en razón del tiempo. La primera, que la democracia no se instala de una vez y para siempre en ningún país, ¿no? Ujú. Incluso lo podemos ver en Estados Unidos, con este paréntesis que sufrió con la presidencia de Donald Trump. La democracia aparentemente más sólida, de gran tradición, de fuertes instituciones, de independencia judicial, repito, todo aparentemente, pues sufrió un colapso en un 2x3 durante 4 años, ¿no? Entonces, una vez llegado a un régimen más o menos democrático, no necesariamente significa que de allí se avanzará de manera continua hacia su consolidación y permanente. Ejemplo, Estados Unidos, periodo Donald Trump. Pero la otra conclusión que saco, y de alguna manera también se presenta en la discusión del informe completo, está en que la clave es la participación ciudadana y la defensa de las libertades desde la participación ciudadana, más allá de las elecciones transparentes, recurrentes, y que suele ser como que uno de los aspectos de la participación, en ocasiones al que se le da el mayor privilegio como el mecanismo principal, pero, repito, tanto el informe como la conclusión que se puede sacar de su lectura completa es: la participación tiene que ser día a día, más allá de las elecciones, en defensa de las libertades y aprovechando el marco jurídico para que éstas sigan vigentes. Entonces, la clave es participación ciudadana más allá de las elecciones. Edgar, te saludo con mucho gusto. Revisando los históricos de este índice, pues da la impresión, y viendo el mapa, cómo está estructurado por colores, da la impresión que van ganando terreno los regímenes autoritarios o híbridos, porque México entra en la categoría de régimen híbrido, ya no es una democracia ni siquiera imperfecta, porque ojo, Estados Unidos está considerado en este último índice como una democracia imperfecta, al igual que mencionabas hace un momento, Manuel, de Hungría, y ya en el selecto grupo de democracias plenas, ya son muy pocos países: Canadá, Costa Rica, Uruguay, de América exclusivamente, y de Europa, Reino Unido, Irlanda, Islandia, los países nórdicos, Alemania, Suiza, Austria, Países Bajos. Todos los demás de Europa o son democracias imperfectas o son regímenes híbridos. África prácticamente es autoritario, con 2, 3 islitas, y Asia, impresionante, ¿no? Salvo la India y Mongolia y algunos países del sureste asiático, son completamente autoritarios. ¿A qué atribuyes este crecimiento? Arturo, es la pregunta del millón, ¿no? Pero de entrada, así con los que mencionaste, uno podría de bote pronto distinguir que son países con menores índices de desigualdad. No me refiero necesariamente en todos los casos con grandes índices de ingreso, pero sí menores índices de desigualdad. Claro. Creo que sí hay un factor importante a considerar y a profundizar en la relación que existe entre igualdad, ingreso y democracia. En otros instrumentos, la desconfianza en torno a la democracia principalmente se atribuye a que este régimen político no ha dado respuesta a las necesidades económicas de las mayorías. Entonces, yo de entrada diría, y todavía planteando como hipótesis, tendríamos que explorar más la relación entre desigualdad, ingreso y democracia como un factor que puede explicar una degradación acelerada o una consolidación de la democracia. Claro. Uh-huh. Nos queda 1 minuto y medio, Edgar, pero yo no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. Luego vemos la democracia como la construcción de ese Estado desde las filas de los gobiernos, desde las filas de los políticos. Y se nos olvida que la democracia la construimos todos. Sí. ¿Qué nos está faltando como sociedad? Ya no digo las instituciones, el gobierno, los partidos políticos, todas estas instancias. ¿Qué nos está faltando a nosotros, los ciudadanos? Sí, fíjate, Marcela, que haciendo un poco de retrospectiva para nuestro país, recordarán que en los años 80 gran parte de las luchas se dio en torno a la posibilidad de tener elecciones limpias.
a la posibilidad de que las elecciones no las organizara uno de los jugadores que también estaba aspirando a mantenerse en el poder. Y entonces, a raíz de las elecciones del 88 y todo lo que se dio después con el surgimiento del Instituto Federal Electoral, a mí me parece que, al menos para el caso mexicano, centramos muchísimo la democracia como elecciones limpias y participación electoral, que por supuesto es un componente fundamental de la democracia, pero no lo es todo. Y a partir de allí, en nuestro país, digamos que la participación se ha ido dando y consolidando en organismos ciudadanizados, pero otra vez, como a semejanza de lo que se hizo con el Instituto Federal Electoral, da la impresión que nos quedamos con la creación de tal o cual organismo anticorrupción, la creación de tal o cual organismo de competencia, de tal o cual organismo regulador, como mecanismos privilegiados de participación ciudadana. Sin embargo, en el día a día, no abonamos de la misma manera a la formación de una cultura personal, cívica, de participación, incluso en nuestras comunidades. Exacto. Otra vez, a manera de hipótesis, pero podríamos revisar qué tanto participamos en México, desde la Asociación de Padres y Madres de Familia hasta los clubes, las ONGs, etcétera. Es decir, mecanismos de participación que hacen que la comunidad sea nuestra y cuya construcción sea responsabilidad también del colectivo. Uh-huh. Mientras menos participamos en ese tipo de ejercicios, muy probablemente nos vamos a quedar con la noción de participación ciudadana como sinónimo de ir a votar cada 3, cada 6 años. Entonces sí, yo creo que tenemos que abonar muchísimo en la participación cotidiana, clubes, asociaciones, ONGs y demás, para hacer de la democracia participativa una cultura cívica. Muy bien. Edgar, pues como siempre, interesantísimos los temas que nos traes a la mesa. ¿Tienes algún punto de contacto que dejar al auditorio? Edgar Salinas Su es mi Twitter, Manu, y pues encantado de platicar con ustedes y con el auditorio. Gracias, Edgar. Te mandamos un abrazo. Edgar. Igualmente. El doctor Edgar Salinas Uribe en el contexto de la sostenibilidad. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa